Ok, estamos listos entonces. Muy buenas tardes. Espero que estén todos súper bien, que hayan descansado algo. Y vamos a cambiar el switch un poquito, ¿cierto? Pero que igual tiene mucha relación con lo que hablamos con respecto a gestión de bienestar. Está muy relacionado, ¿por qué? Porque en esa conexión, la primera, ¿cierto? Vimos mucho de lo que tenía que ver con las mutualidades, ¿sí? Hablamos de esto de la investigación, ¿cierto? Con respecto al tema del estrés y toda la cosa. Pero ahora, ¿cierto? Precisamente lo que nos corresponde ver ahora en legislación laboral tiene que ver con las mutualidades, ¿sí? Siempre es importante saber desde dónde vienen estas cosas. Cuál es la historia, ¿cierto? Cómo empezó, debido a qué se produjo, etcétera. Entonces siempre es importante saber eso, ¿sí? Y me parece que el aprender así como cosas a la mitad, sin tener efectivamente claro cuáles son los orígenes, de pronto te cuesta un poco más comprender cuál es la dinámica. Por tanto, lo que vamos a ver hoy día básicamente es la historia de la mutualidad, ¿sí? Desde dónde viene, cómo se originó, esto es la ley, ¿cierto? La ley 16.744, ¿cierto? Que es la que tiene que ver con las mutualidades. Eh, Así que eso es lo que vamos a ver y vamos a empezar al tiro. Voy a compartir la pantalla para que empecemos a ver. Bien, chiquillos, ¿ven el PPT? Profesora. Ok, bien. Profesora. Entonces el tema de hoy día es legislación y seguridad social. Y con esto damos el pie de inicio, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la seguridad social en Chile. Por tanto, vamos a continuación de esto, vamos a ver después el tema de las AFP, el tema de las pensiones, FONASA y otros también que tienen que ver con costos asociados a la empresa, como el seguro de invalidez y sobrevivencia, por ejemplo, ¿cierto? Y que la mutualidad también es un costo empresa, esto no lo pagan los trabajadores, ¿cierto? Es un seguro, así está calificado, ¿cierto? Mediante la ley 16.744. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿cierto?, es la historia y la evolución de la prevención de riesgo en el mundo y también en Chile, ¿cierto? Vamos a ir viendo, revisando algunas fechas importantes, algunos hitos importantes con respecto a esto, ¿cierto?, que dieron origen a esta ley, precisamente, que es la 16.744. Primero veamos en términos generales de qué se trata esta ley, ¿cierto?, que es un organismo administrador, ¿cierto?, que tiene la misión de proteger al trabajador. En términos generales, esa es la primera misión que tiene, que es proteger al trabajador. ¿Y qué es lo que le puede otorgar? Por supuesto, prestaciones médicas, ¿cierto? Indemnizaciones, subsidios, pensiones. Podemos destacar también que este es un sistema solidario, por lo tanto no discrimina entre sus afiliados, ¿cierto? Y lo podemos ver en términos concretos porque desde el minuto que se le contrata a un trabajador, desde el día 1, ¿cierto?, ya tiene derecho a que esté cubierto por este seguro. Uno de sus grandes objetivos es promover, por ejemplo, ¿cierto?, que no existan tantos accidentes laborales, que no existan tantas enfermedades profesionales, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y por supuesto también lleva inserto la responsabilidad social empresarial. Esto es lo que nosotros hoy día conocemos de esta ley, ¿cierto? Que son los objetivos principales y cuáles son su misión y su función. Pero indudablemente que esto no partió tan extraordinario como se presenta, sino que hubo una evolución importante. Vamos viendo entonces de qué se trata esta evolución y este cambio, ¿cierto?, desde hace ya bastantes años. Entonces, en el pasado, ¿cierto?, los riesgos laborales se consideraban como algo inevitable y que estaba solamente involucrado o relacionado al desarrollo productivo y a la modernización de la empresa. Por lo tanto, se decía en ese momento
que esto no se podía evitar, ¿cierto? Que era inherente básicamente al trabajador que sufriera accidentes, por lo tanto no se podía evitar, ¿cierto? Era algo que era natural, por decirlo de alguna manera. Por tanto, no había ninguna visión, ¿cierto?, de prevención, ni de análisis, ni mucho menos, ¿cierto? Solamente era inevitable y no podíamos hacer más, porque no había forma, digamos, de poder solucionarlo. Desde tiempos remotos, dice, de todas formas, existió alguna conciencia de previsión exclusivamente en las áreas extractivas y las mineras. Esto estamos hablando del siglo XVI y el siglo XVII. O sea, años 1600, años 1700, de hace harto rato atrás. Pero aquí se tenía el concepto, ¿cierto? No principalmente desde que el trabajador debía estar protegido, sino que el puesto de trabajo tenía que estar cubierto, porque costaba mucho encontrar gente que se dedicara a este tipo de faenas y que además supiera, ¿cierto? Que además supiera hacer el trabajo. Entonces, en eso se enfocaba y eso era mucho más importante, más allá de quién estuviera en ese puesto y si efectivamente a esa persona le pasaba algo. Aquí lo importante era proteger el puesto de trabajo y no a la persona, ¿ya? Entonces ahí hay una diferenciación importante. Si bien es cierto, lo podemos considerar como prevención, pero la importancia era con respecto al puesto y no a la persona. Eso es importante, digamos, recalcarlo. Por otro lado, ¿cierto? Y gracias a la revolución industrial, que esto fue en el siglo XVIII, ¿cierto? En el año 1800, 1900, por ahí, ¿cierto? Finales de 1800, se produjo la revolución industrial. Y a partir de la revolución industrial, ¿cierto? Se inició a manifestarse una cierta preocupación por la seguridad social, ¿cierto? Porque las personas estaban o vivían muy precariamente, sin protección, ¿cierto? Y además también se consideraba o se comenzó a considerar que si el trabajador era precario, ¿cierto? Y sus condiciones estaban bajo malas condiciones, esto también afectaba a la familia de este trabajador. Entonces, esto de la revolución industrial entonces comenzó a despertar, ¿cierto? Esto de, chuta, ¿qué pasa con este trabajador? Está trabajando mal, no gana mucha plata, malas condiciones, esto va a afectar a su familia también. Ahí recién se empezó a gestar, ¿cierto? La manifestación de preocupación de los trabajadores. Todavía no hacían mucho en todo caso, más allá de preocuparse. En Chile, ¿cierto? Se empezaron a ver temas, ¿cierto? De qué manera se podía reparar, ¿cierto? Los perjuicios que los trabajadores pudieran tener con respecto a algún accidente, de alguna manera, ¿sí? Esto fue en el gobierno de Manuel Montt Torres. Pero al no existir todavía el Código del Trabajo o efectivamente una ley en la cual fuera puntual para esto, ¿cierto? Se empezaron a tomar ciertos códigos distintos, el Código Civil, el Código Comercial, ¿cierto? Y otro tipo de códigos también en diferentes años. Entonces, ciertas cosas que estaban incluidas en estos códigos se consideraban o de alguna manera se extendían a los temas laborales. Entonces, y además, ¿cierto? Tenía una inspiración esencialmente individualista, es decir, cada trabajador tenía que velárselas por sí mismo. ¿Qué dice entonces esto del Código Civil de 1853? Mira que esto es harto antiguo, ¿cierto? Dice, el trabajador víctima de un accidente debía probar la culpa o el dolo en la conducta del empresario. También de los perjuicios y demás
la relación causal entre ambos elementos y demandar ante los tribunales la indemnización por el daño sufrido. Entonces acá lo que se produce es que sí, efectivamente, ¿cierto? Se va a considerar estos accidentes, pero el trabajador tenía que recabar todos los antecedentes para decir que efectivamente el empleador era el culpable de que yo me había accidentado. Y además lo tenía que poner en un tribunal. Por eso habla de individualista, es decir, cada persona debía ocuparse de su propia situación. Tomás, dígame. Profe, yo tengo la duda. Esa persona tenía que, suponiendo que estuviera ciega, por eso está demandando a la empresa, ¿cómo podría recabar esa información? ¿Tenía que mandar a otra persona su nombre? O sea, ¿se puede? ¿Se podría? Esa situación en particular, yo dudo que haya estado puesta en el Código Civil del año 53, ¿ya? Y por eso habla de lo que, precisamente lo que estaba indicando, de individualismo, es decir, cada trabajador se las tenía que arreglar para poder culpar al empresario. ¿Cómo? El código no dice cómo, solamente se menciona, solamente se dice lo que puede ser, ¿ya? En ese caso especial yo dudo que el trabajador pueda hacerlo. Hay que ponerse el contexto, ¿cierto?, en ese tiempo. O sea, claramente, ¿cierto?, para hacer esto, además, como ahora, lo más probable es que hayas tenido que contratar a un abogado. Y por cierto, un trabajador en esos años, si no tenía seguro, ¿cierto? Y tenía que además buscar sus propios resguardos, difícilmente a lo mejor encontraba un abogado, ¿sí? Tenemos que ponernos en el contexto. Y te insisto, se puso en este código civil, o sea, ni siquiera había algo puntual. En el fondo, ¿cierto? Muchas de Profe, las cosas, digan, antes de eso no había nada entonces. no, nada, absolutamente Ya. nada, nada. Entonces, ¿cierto? Como no, al no haber nada, ¿cierto? Pensaron en que esto de alguna manera podía solucionarlo. Pero por otro lado, ¿cierto? El empresario, ¿cierto? Podía alegar culpa o dolo del trabajador, ¿sí? No puede, usted es el culpable, porque se le pedía, ¿cierto?, probar la culpa al trabajador, que el empresario era el culpable, pero no se le pedía al empresario poner pruebas de que efectivamente era el trabajador, ¿cierto? Entonces él podía decir, no, la culpa es del trabajador, ¿cierto? Obviamente, para no tener responsabilidad. Y por último, podía alegar caso fortuito, o sea, esto fue sin querer, justo iba pasando y le cayó una roca en la cabeza, pero no era mi intención. Entonces, en el fondo, esto era como un poquito letra muerta, ¿por cierto? Porque claramente era difícil juntar las pruebas, tenía que contratar a un abogado, ¿cierto? Y por último, y por otro lado, no obligaba a la empresa a lo mismo, sino que ellos podían efectivamente lavarse las manos y ¿cómo se llama? Atenuar su responsabilidad. Luego tenemos en el Código del Comercio, en 1865, ¿cierto? Y que aquí se excluyeron a los trabajadores o que trabajaban en el comercio de los barcos. Deben recordar que en esos años, ¿cierto? Indudablemente que las carreteras no estaban aptas, a lo mucho habían carretas con bueyes y caballos, que indudablemente era muy difícil ocupar porque era muy lento esa situación, y se ocupaban los barcos. Bueno, ahora todavía se ocupan los barcos, claro que a gran escala, ¿no es verdad? Estos tremendos barcos que llevan los containers con cosas. Bueno, en ese tiempo era casi el medio más rápido y eficiente para el traslado del comercio, y por supuesto esos barcos tenían trabajadores, ¿cierto? Arriba de ellos. Entonces, en este Código del Comercio lo que se puso, así como tratando de hacer algo por estos trabajadores, se dijo que todos los trabajadores que tuvieran algún tema de accidente, aquí habla enfermos, heridos o mutilados, ¿cierto? Podían tener derecho a seguir ganando su sueldo mientras o hasta que llegaran a un puerto final. Indudablemente que en el puerto final, ahí obviamente iban a quedar despedidos porque están enfermos, ¿cierto?
¿Y por qué habla de mutilados? Porque en ese tiempo indudablemente que todavía, y hasta no hace tanto tiempo, existía la piratería. Entonces los piratas, ¿cierto? Obviamente le cortaban la mano, entonces ya no importa, no te preocupes, ¿cierto? Tu sueldo va a estar igual hasta que lleguemos al puerto. Y ahí te vamos a pagar tu sueldo, ¿cierto? Claro, el caballero queda sin Profe, mano. Si es que no moría en el intento. Dígame. ¿ese Código de Comercio es de Chile? Chile, Chile. De antes de Manuel Montt. 1865. Ya. Estamos hablando de la historia y estamos un poquito mezclando, ¿cierto?, lo que pasaba en el mundo en contexto chileno, ¿cierto? La primera parte hablamos acá, en 1853, República de Chile, ¿cierto?, que lo incluyeron en el Código Civil. En el 1865 lo incluyeron en el Código de Comercio. Y además, en el 1888 se incluyó en el Código de la Minería, ¿ya? Ahora, esto era bastante más antiguo, dice la responsabilidad del patrono, ¿cierto? Del patrón, se limitaba a atender la apuración del operario minero que se hubiese accidentado en la enfermedad del trabajo en la mina, ¿cierto? Entonces, en el Código de Minería, al no haber algo especial, también incluyeron una pequeña cosita y decía que todo trabajador que se accidentara en una mina, el patrón o el empleador, solo su responsabilidad se limitaba a curar sus heridas, nada más, ¿cierto? Ahí no hablaba del sueldo, en este caso, ¿cierto? No hablaba de que lo iban a rehabilitar, no, era solamente curarle las heridas en el caso que quedaran vivos, ¿cierto? Porque aquí hay un tema importante, por ejemplo, con la dinamita, que se ocupaba para poder, ¿cierto?, explotar las minas. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cierto?, indudablemente que eran pequeñas cositas que se fueron incorporando en estos códigos, ¿cierto?, dependiendo del área en la cual estuvieran descritos. Entonces, los reconocimientos de los accidentes laborales. Entonces, en este contexto, ¿cierto?, la cobertura de los riesgos de trabajo se consideraba como una de las ramas de la seguridad social y que comienza a desarrollarse jurídicamente a principios del siglo XVIII, ¿cierto? 1853, 1865, 1888. Ahí recién se empezó a fraguar para proteger los accidentes del trabajo a los mineros del carbón, ¿cierto? Y a otros trabajadores que realizaban tareas muy peligrosas, ¿cierto?, como los que trabajaban en los barcos, ¿cierto?, u otro tipo, pero siempre pensando en los trabajadores que podrían tener algún riesgo, pero este tipo de riesgo. O sea, olvídenlo de pensar, por ejemplo, en el estrés laboral, ¿cierto?, porque ya eso era impensable, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos aquellos que podrían tener algún riesgo físico grave en sus funciones. La actividad preventiva de riesgo, dice, y los instrumentos jurídicos ligados a este tema comienzan recién a desarrollarse a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, recién ahí. Tiempos en que se establecen normativas de carácter laboral y previsional. Ahí recién. Pues bien, hubo, ¿cierto?, como decíamos, en el 1900 comienzan a surgir organizaciones obreros que van gestando las bases de una futura legislación laboral y seguridad social. Es decir, entonces, en el año 1900 en Chile recién comienzan estos primeros movimientos de trabajadores que empiezan a decir, oye, necesitamos, por ejemplo, tener dinero para cuando dejemos de trabajar. Necesitamos un dinero también para que nos pueda proteger con respecto a las enfermedades tanto laborales como ciertas enfermedades comunes. Ahí recién se empieza a gestar, ¿cierto? No necesariamente se creó ahí, sino que empezamos con esto de surgir organizaciones que lo comienzan a mencionar. Pues bien, dentro del año 1900 y 1907, ¿cierto?, fueron los trabajadores portuarios, los
ferroviarios y los pampinos, ¿cierto?, los que recién comenzaron a hacer protestas por los sueldos y por las condiciones laborales. ¿Por qué ellos? Porque estas faenas o estos tipos de trabajo eran a los que efectivamente agrupaban a la mayor cantidad de trabajadores. En los puertos, ¿cierto? Como les decía, el puerto era un medio de transporte muy utilizado, ¿cierto? Por tanto, trabajaba mucha gente. Los ferroviarios, ¿cierto?, tuvieron una connotación muy importante porque Chile, ¿cierto?, la forma que tenía de poder transportar a nivel interno, obviamente, era precisamente los trenes. Antiguamente los trenes llegaban hasta mucho más allá de Temuco, ¿sí? Ahora no. Y además, ¿cierto?, a esta línea central ferroviaria existían unas líneas que iban paralelas o que llegaban ahí, que se llamaban ramales. Y estos ramales eran también líneas de trenes, con trenes mucho más chiquititos, que desde los campos de la cordillera o de la costa hacían llegar sus mercancías a esta línea central, y esta línea central era los que permitían el comercio a nivel interno y nacional. Y por supuesto los pampinos, ¿cierto?, que tenía que ver con el tema de las minas, era también un puesto de trabajo muy... la gente quería trabajar mucho ahí porque en el fondo pensaban, ¿cierto?, que tenían una mejor condición de vida, cosa que no era tan así. Mucha gente, sí, esto se vio ya más o menos en los años 30, 40 recién, que los trabajadores iban a las minas a hacer dinero porque se ganaba dinero, ¿cierto? Estoy hablando de los años 30 o 40, o sea, bastante más acá de lo que estamos hablando, y con eso hacían dinero, ¿sí? Y después se volvían a sus lugares de origen y podían empezar trabajos, compraban propiedades, qué sé yo. Pero en esta situación o en este contexto donde estamos ahora, ¿cierto?, los accidentes eran muy abundantes. Entonces, por esto, estas personas empezaron a protestar. Moría mucha gente precisamente en estos lugares, como por ejemplo las calicheras, que era donde se sacaba el salitre. Felipe. No, solo quería aportar respecto a esto mismo, bueno, en caso de que alguno de mis compañeros no lo sepa, los empleadores le pagaban con fichas a sus trabajadores. Y eran fichas que no podían gastar en los negocios que no fueran del patrón. Fueron una de estas cosas las que llevaron a los trabajadores creo que fue de la mina San Lorenzo, que fueron a protestarle a los patrones de Iquique, y ahí se dio la matanza de la Escuela Santa María. O sea, llegar al estado en el que estamos ahora costó mucha sangre. No hay que menospreciarlo, así como la labor de los sindicatos. Para llegar al nivel, para llegar al estado de las cosas en el que estamos actualmente, murió mucha gente salió herida, mucha gente perdió familiares. Entonces todo esto hay que tomarle, yo creo que el valor que merece. Gracias, Felipe, y obviamente te adelantaste bastante a lo que yo precisamente seguía, ¿cierto?, con este relato, y lo que tú estás mencionando precisamente sucedió en el gobierno de Pedro Montt, ¿sí? Exactamente el 21 de diciembre de 1907, a las 15:45 horas, se produjo la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, en la cual murieron muchísimas personas, más de 3.000 personas que murieron. Y la verdad es que ellos lo único que pedían eran mejoras en sus condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo, ¿cierto?, que eran muy paupérrimas, ¿cierto?, a la luz de la modernidad, digamos, y mirándolo desde esta fecha, pero en ese tiempo, ¿cierto?, eran cosas muy básicas, como por ejemplo, que les dieran zapatos, porque ellos trabajaban sin zapatos, o que dejaran de trabajar, por ejemplo, 15 horas diarias. Esa era su jornada laboral, imagínense. O que les permitiera sentarse. Que le dieran un descanso, a lo menos un descanso dominical, porque trabajaban de domingo a domingo. ¿Alguna cosa? Dígame. Una pregunta sobre los trabajadores de ese tiempo.
¿era necesario trabajar o, por ejemplo, si era tan malo trabajar ahí en ese tiempo, se juntaban todos los trabajadores, ya no trabajaban más y era muy necesario trabajar? Esa es O mi... sea, es que la necesidad, o sea, Pero estamos ya existía hablando, necesidad en ese tiempo. En ¿cómo? 1800, ya no existía necesidad en ese tiempo, en 1800, no me acuerdo. Era peor Indudablemente, que ahora, indudablemente, y peor que ahora, peor. mucho Porque, más. porque La como El nos hombre no dicen trabaja que... por gusto, La compañero. gente trabajaba exactamente por hambre, no trabajaban por otra cosa. A No, No sí, veces sí sí, trabaja por trabajaban entiendo. por gusto. tener A lo que voy yo. zapatos, ni por tener una tele, no, trabajaba por hambre, no había más, ¿sí? Porque no todo el mundo además tenía la posibilidad de vivir en el campo. De pronto la gente que vivía en el campo, ¿cierto? Tenía cierta facilidad, entre comillas, porque cultivaba sus propias verduras, porque tenía sus propios animales, pero para eso tenías que ser dueño de tierras, ¿sí? Y no todo el mundo tenía la posibilidad de tener una tierra. Entonces la gente trabajaba por hambre. Eso era la necesidad. Porque tú me podías, yo no trabajo entonces. Pues. Claro, pero si en ese tiempo tú no trabajabas, te morías de hambre. Así de cavernícola o de prehistórico, ¿cierto? Era el tema de la necesidad. Bueno, yo me estaba Nadie refiriendo, ¿cierto?, con trabajaría. respecto a algunas de las peticiones que tenían estos obreros que murieron. Por ejemplo, lo que hablaba Felipe, la suspensión de sistemas de fichas y vales, y que de esa manera les pagaban, no les pagaban con dinero. Y esas fichas, La precisamente, pulpería. eran las que ocupaban en las mismas pulperías que habían en las mineras. Así se le llamaba. Estaban dentro de la empresa, las pulperías. Más encima ¿Cómo? gastaban la plata y mismo el sueldo, con la misma empresa. Exactamente. O sea, es que no era sueldo, porque ellos no veían dinero, veían fichas. Y además, en estas pulperías, mira lo que reclamaban, que las balanzas y las varas con las cuales medían funcionaran correctamente. O sea, más encima, si querían comprar 1 kilo de harina, les estaban vendiendo en realidad 800 gramos porque las balanzas no las corregían. O sea, más encima los engañaban con el peso de las cosas. Estaban pidiendo que pudieran poner rejas en los cachuchos, que era donde ponían las dinamitas y estallaban, porque obviamente mucha gente moría en ese intento, y era solamente algo para que se pudieran proteger. Además, por ejemplo, la habitación de locales para escuelas, ¿cierto? Bueno, ya a lo mejor esa petición a lo mejor era demasiado, ¿cierto? Pero pedir zapatos para trabajar con zapatos, pedir que mi trabajo fuera por lo menos un día de descanso y no de domingo a domingo. Pedir, por ejemplo, que no trabajar menos de 15 horas. O sea, uno en este siglo, ¿cierto? Uno puede decir, eso es impensable. Pero eso era lo que pedían. Y por eso murieron 3.000 trabajadores. Profe, lejos de los esclavos no estaban en realidad, po. No, para nada. Para Para nada. nada, porque Para trabajar nada. de luna a luna y en las condiciones, lejos de los esclavos, para nada estaban. Indudablemente, indudablemente, sí. Bien, en el año 1916, ¿cierto? La primera guerra, provocó, entre otros hechos, ¿cierto?, el afianzamiento de Estados Unidos como potencia mundial, ¿cierto?, luego de la desaparición de los imperios austrohúngaro y otomano. Entonces ahí, con esto de que Estados Unidos comenzó a ser potencia, ustedes deben recordar que inicialmente Estados Unidos, y hasta la fecha, es la que va marcando las pautas, ¿cierto?, sobre todo en América. Entonces, dentro de esto, ¿cierto?, empezaron a hacer algunos cambios, ¿cierto?, debido a que Estados Unidos irrumpió, y una de las primeras leyes, ¿cierto?, que efectivamente antecedieron a la 16.744 es la ley 3.170, en el año 1916. ¿Qué decía esta? Que fue la primera ley en Chile referida exclusivamente al accidente de trabajo. Recuerden que los otros estaba inserto algo pequeñito, pero dentro del Código Civil, dentro del Código Minero, ¿cierto?, dentro del Código de Comercio, eran pequeñas cosas insertas en esos códigos. Pues bien, recién aquí
se hizo algo que estaba exclusivo para este tipo de accidentes de trabajo. Y ahí imperaban los argumentos en derechos y no se conocían aún los enfoques de médicos, ingenieros, ni representantes de los trabajadores. Por lo tanto, aquí no hubo ni siquiera una consulta, nada, sino que solamente se referían a los accidentes. Aquí no había prevención, no había rehabilitación, no había capacitación, no había nada. O sea, esto fue lo primero y lo muy incipiente con respecto a lo que estamos hablando. La ley 3170 de 1916. ¿Cuál era la característica de esta ley? La responsabilidad de los accidentes es patronal. O sea, ¿se acuerdan que en el Código Civil decía que la responsabilidad era del trabajador? Bueno, aquí se dijo que la responsabilidad era de la empresa. Pero siempre y cuando un juicio de carácter civil así lo dictaminare. O sea, de todas maneras, había otra instancia en la cual tenía que decidirlo. Exceptúa, dice, la responsabilidad de los patrones debido a la culpa grave de la víctima. O sea, todavía se estaba definiendo de que el trabajador podía tener la culpa. Permite que el empleador, dice, asegure contra el riesgo, implica relación comercial con una compañía de seguro. Entonces aquí lo que dice es que para poder de alguna manera desligar la responsabilidad, las empresas podían contratar un seguro, ¿cierto?, contra accidentes, pero no era obligación tenerlo tampoco, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la cobertura que daban estos seguros era mínima, porque eran re pocos los que efectivamente los contrataban. Incluye accidentes, pero no enfermedades profesionales. Establece prestaciones médicos asistenciales y económicos de supervivencia, es decir, si es que el trabajador quedaba limitado de trabajar, le podían seguir pagando, ¿cierto?, una ayuda económica para subsistir. Por supuesto, esas ayudas económicas no eran suficientes, indudable, ¿cierto? En este gobierno de este caballero, Arturo Alessandri Palma, ¿alguien le suena el apellido? ¿De qué será? ¿De quién será pariente este caballero? Del Abuelo presidente, del alcalde de Santiago. Exactamente, pues. el abuelo. El abuelo de El Alessandri, abuelo. el ex presidente, perdón, el ex alcalde de Santiago, perdón, ex alcalde, en 1920 y 1925. Sí, lo reemplazó una mujer, o sea, calificó una mujer. Sí, Iracy Hasler, del Partido Comunista. Primera vez que Santiago tiene una alcaldesa comunista. Bien, entonces este caballero, ¿cierto?, en la década del 20 se legisla en relación a las enfermedades profesionales y a los accidentes de trabajo. Es decir, entonces aquí se está incluyendo por primera vez las enfermedades profesionales, no tan solo al accidente puntual o que el trabajador se haya quebrado, se haya accidentado, se haya mutilado, no. Aquí también habían enfermedades profesionales. Entonces, con la promulgación de esta primera ley, porque después se vuelve a cambiar, ¿cierto? Primero era la anterior, ¿cierto?, la 3016, y ahora la 4054, del año 1924, se le llamó la Ley del Seguro Obrero Obligatorio. Mira, ¿se recuerdan que decía la vez anterior que, en la ficha anterior, que los empleados podían contratar un seguro, pero que no era obligación? Bueno, ahora era obligatorio. Se originó entonces la creación de la Caja de Accidentes de Trabajo, ¿cierto?, para que una institución pudiera efectivamente poder administrar esto, quien entregaba a los trabajadores accidentados y enfermos atención médica sin costo, indemnizaciones y pensiones,
¿cierto? Ahí ya hubo cierta organización con respecto a esto, ya mucho más puntual y que no tan solo era por accidentes, sino que además por enfermedades. Pero hubo un cambio, ¿sí? La ley de seguro obrero obligatorio fue la primera dictada en América Latina. Mira qué importante. La primera, ¿sí? Y estuvo inspirada en la legislación, ¿cierto?, alemana de 1883, promovida por este caballero, que era un alemán de apellido Bismarck. Luego vino otra ley, casi al año siguiente, mira, 1925, ley 4055. Esta ley viene a mejorar la anterior, de la ley 4054, de 1924. ¿Qué es lo que decía esto? Suprime los prejuicios. Mira lo que dice, es decir, las prestaciones proceden solo con acreditar el accidente. O sea, desde el minuto que tú estabas accidentado, ya tenías derecho, ¿cierto?, a que esta ley te protegiera. No necesitabas respaldar ni tener antecedentes que puedan probar qué es lo que te pasó o el culpable, no. Aquí solo bastaba con que tú te hubieras accidentado. Incluye también las enfermedades profesionales, ¿cierto? Y aquí hay una cosa importante, dice, mantiene las prestaciones económicas de valor fijo, es decir, por cada una de las enfermedades, cada enfermedad tenía un valor. ¿Qué quiere decir? Que los accidentes y enfermedades profesionales que producían algún tipo de incapacidad estaban valorizados. Con esto, aquí yo les quiero poner un ejemplo y que no sé si alguna vez alguien haya visto algo. Espera un poquito, Victoria, las personas muy viejitas, ¿cierto?, que ahora pueden tener, no sé, 90 años, 80 años, quizás más. Uno los ve, hay algunos que tienen menos dedos cortados, porque en ese tiempo los dedos tenían precio, cada uno de los dedos. Incluso tenía un precio mayor si te cortabas la primera falange o hasta la segunda falange. Y te daban una cantidad de dinero por aquello. Entonces las El dedo personas... gordo, profe. El dedo gordo era el que valía más. Sí, claro. Hacía pinza con Entonces, todo. exactamente. Entonces, dependiendo la necesidad que tuvieran, se automutilaban para poder obtener este valor, ¿cierto?, que estaba indicado en esta ley. Victoria, dígame. Es que eso le iba a comentar, que mi papá me había comentado que la gente antiguamente se cortaba los dedos para poder sacar más dinero, como los sueldos, entre comillas, eran bajos, y le pagaban los dedos, y como dicen los compañeros, los dedos que hacen pinza eran más pagados porque... Pero en fin, era eso. Y usted ya lo había comentado. Ok, bien. Entonces, con eso se pueden dar cuenta que esas cosas todavía hay como que quedan los rezagos y quedan evidencias, ¿cierto?, de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cierto?, luego de esta ley del organismo, ¿cierto?, de seguro obrero, lo sucedieron, ¿cierto?, otros organismos que se llamaron mutualidades. Y esto fue, ¿cierto?, dice, asociación de empresarios que tratan de revertir la altísima tasa de accidentes que existían en los años 1950 y en 1960, ¿cierto? Porque era caro para las empresas, por lo tanto, ¿cierto?, se crearon estos organismos para un poco, ¿cierto?, ahí recién poder meter esto de la prevención, ¿sí? Ellos entendían que al poner prevención iban a pagar menos, ¿sí? Que es lo que también se supone hasta la fecha. Las primeras que fueron, ¿cierto?, creadas fue la ACH, ¿sí?, de la Asociación Chilena de Seguridad, el Instituto de Seguro del Trabajo, el ITS, y la Mutual, ¿cierto?, de la Cámara Chilena de la Construcción. Esas fueron las primeras. Y que más tarde, ¿cierto?, se consolidan con la creación del Seguro Social Obligatorio a través de la ley promulgada de 1700, la ley 16.744, que fue promulgada en 1968. Y esa es la ley que nos rige hasta ahora, ¿cierto?,
y que indudablemente también han ido haciéndole modificaciones. Pero ahí se creó, en ese momento, en ese año, Ley de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales, que dependía del Ministerio del Trabajo y de Previsión Social. Hoy día depende de la Suceso, Superintendencia de Seguro Social, bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. ¿Quién será ese caballero Eduardo Frei Montalva? ¿A qué le suena? Fue presidente, profe. Sí, pero el apellido. Frei. El papá del Frei. Fue El primero, papá de siempre. Frei Ruiz El Tagle. papá de Claro. Eduardo Frei Ruiz Tagle, Era un ¿cierto? payaso. Mató Pinochet. Que se dan cuenta, Eh, no sé por qué los apellidos se nos repiten, ¿sí? Bueno, Pero son eso- las élites, ¿cierto? Las élites que indudablemente nos siguen tratando de gobernar y de guiar. siendo justos, o sea, yo creo que el payaso, opinión personal, yo creo que el payaso aquí es Frei Ruiz Tagle. O sea, Frei Montalva fue asesinado por la misma dictadura por estar en contra, Sí. intentando darle un poquito de justicia a la historia. Fue Sí, Frei por Ruiz supuesto. Tagle el que fue capaz de sacarse fotos con Pinochet a pesar de que su dictadura le mató al papá, pero cada uno con su ética. Exactamente, exactamente. Sí, indudablemente que Eduardo Frei Montalva fue un buen presidente, la historia lo cataloga así. Solamente me refería, ¿cierto?, a esto de la relación de los apellidos, y que en el fondo malo bien, uno bueno, uno malo, digamos, o al revés, siguen apareciendo los mismos apellidos en nuestra historia, a eso me refiero. Y con lo que conversábamos la otra vez también antes del día de las votaciones, esto, ¿cierto? Y de acuerdo y a la luz de los resultados, parece que estas élites comienzan a caer un poquito, ¿cierto? Y empiezan a aparecer personas que estudiaron en colegios con número, ¿cierto? Y que vamos de alguna manera van a poder incidir en lo que para todos, ¿cierto?, debiera ser desde siempre, y es que la gran mayoría de los chilenos debiéramos opinar. En esos tiempos, y ustedes ven, ¿cierto?, que ahora, hasta el minuto todavía, estos apellidos se repiten. Insisto, malo bien, porque no todo el mundo es malo, y eso también hay que considerarlo. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con esta ley? La 16.744, gran mentada ley, que fue promulgada en 1968 y es la que nos rige hasta el momento. Dice, al entrar en vigencia, se crea un modelo de sistema de protección ante los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, estableciendo un marco jurídico moderno para la época. Mira lo que dice ahí. Que puso énfasis, indudablemente que es moderno, en la capacitación y la prevención de riesgo. Mira lo que estamos hablando ahí. ¿Por qué tan moderno? Ustedes tienen que pensar en el contexto que en esos años, 1968, el analfabetismo en Chile todavía era muy alto. Era muy alto, ¿sí? Recién el presidente Allende se ocupó de eso con respecto al analfabetismo y hizo exigible a todos los chilenos, ¿cierto?, que tenían que tener a lo menos la educación básica completa, ¿sí? Porque en ese tiempo los niños simplemente no estudiaban. Entonces, por eso habla que era muy moderno para la época, porque claramente la gente con suerte sabía leer, ¿cierto? Entonces, por eso habla de que era muy, muy extraordinario. Ahora, ¿cuáles eran los propósitos en ese momento? Propósitos que en definitiva no han cambiado, ¿cierto? Es prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, otorgar prestaciones médicas por accidente de trayecto y enfermedades profesionales, indemnizar a través de la entrega de prestaciones económicas al trabajador, y por último, rehabilitar, ¿cierto?, y reeducar a los trabajadores para que se puedan volver a insertar en las funciones. Estos propósitos o estos objetivos hasta la fecha son los que mantiene la ley, ¿cierto? Que se han ido desarrollando ciertas estrategias
con respecto a, por ejemplo, el tema de la rehabilitación y la reeducación, ¿cierto? Indudablemente, se han incorporado también la tecnología, no tan solo la tecnología que uno entiende como computadores y eso, sino que también la tecnología médica, ¿sí? Se han ido modernizando todas las áreas, ahora existen clínicas bastante más especializadas, etcétera. En general, uno podría decir que efectivamente esta ley es una de las pocas leyes que efectivamente, ¿cierto?, otorgan beneficios reales a los trabajadores, ¿sí? Por otro lado, ¿cierto?, la tendencia de la prevención, ¿cierto?, por ejemplo, mayor legislación, regulaciones, conciencia empresarial, gremial, sindical, políticas públicas y fiscalización. Esa es la tendencia, ¿cierto? O sea, se supone que todo el mundo aspira a que todas estas cosas vayan en aumento. La necesidad de desarrollar una cultura de prevención de riesgo en la empresa. Eso también, ¿cierto? También se insiste en que debiera ir en aumento y que debiera partir, ¿cierto?, de una autodisciplina desde el mismo trabajador. Si yo veo que hay un cable, ¿cierto?, en la cual yo me voy a caer, yo mismo debiera, como trabajador responsable, recoger ese cable, ponerlo a un lado, poner algo, ¿cierto?, que pudiera evitar alguna condición de accidente. Aporte sistemático en la creación de un ambiente propicio de relaciones laborales y mejor calidad de vida, ¿cierto? Y con esto lo conectamos directamente con la gestión del bienestar, con lo que hablamos hoy día con respecto al estrés, ¿cierto? Para allá va la cosa, aumentar, ¿cierto?, mejorar. Y por último, la mayor participación de los trabajadores y enseñanza del autocuidado, ¿cierto?, que era lo que estaba recién comentando. Ampliar el concepto de prevención hacia otros sectores de la ciudadanía. O sea, no es tan solo, ¿cierto?, en el ambiente laboral, sino que también en, no sé, a nivel del tránsito, por ejemplo, que todos tuvieran ahí este concepto de la prevención, a nivel del hogar, ¿cierto?, que no puedo tener a lo mejor un hervidor con el cable colgando y un niño chico jugando, ¿cierto? Entonces, ampliar este tipo de conocimientos con respecto a la prevención. Avance hacia un ambiente de respeto por la persona en su sentido más integral, ¿cierto? Y ahí estamos hablando también, conectándonos con gestión con respecto al entorno laboral físico, al entorno laboral social, ¿cierto? Y que además no produzcan estos problemas, ¿cierto?, psicológicos de estrés, responsabilidad social empresarial, que también es un tema que ya hemos visto, y acreditación y apertura de los mercados. Es decir, entonces, podrían existir quizás otras mutualidades, otras formas en la cual efectivamente hubiera una mayor competencia, ¿cierto? Y las empresas pudieran elegir, incluso los sindicatos también podrían elegir, o que un sindicato en especial pudiera tener la posibilidad de contratar otro tipo de seguros y no tan solo los que la empresa decidiera, ¿cierto?, ampliar esta cobertura. Bien, ha sido como bien intenso, ¿cierto?, todo lo que vimos hoy día, pero en definitiva, ¿cierto?, bueno, no vamos a poder alcanzar a hacer la tarea formativa porque no nos va a dar el tiempo. Pero aquí, ¿cierto?, debiéramos hacer así como una conclusión final. Y es que, ¿cierto?, y que por ahí lo dijo un compañero, todo lo que los trabajadores tienen ahora, ¿cierto?, todo lo que han logrado, primero ha sido en base a protesta, en base a sangre derramada y a vidas perdidas, ¿ya? Lamentablemente, ¿cierto?, en la historia es así. No tan solo en Chile, chiquillos, no es tan solo acá, es a lo largo del mundo. ¿Por qué? Porque el poder y el dinero, ¿cierto?, siempre va a querer tener más poder y a querer tener más dinero. Eso es, ¿cierto? Y los que están más abajo de este poder y de este dinero son los que lamentablemente de una u otra manera van a correr el riesgo, son la carne cañón, ¿cierto? Porque el dueño de la minera no se iba a poner al lado mientras explotaba la dinamita, ¿cierto? No era él, eran otros. Entonces, eso es lo primero.
Y en base, ¿cierto?, a esta forma de desmedro de los trabajadores, se empezaron a gestar las organizaciones, ¿sí? Estas organizaciones, ¿cierto?, comenzaron a demandar, en este caso, mayores formas de protección. Vimos también este hito importante, ¿cierto?, de la Escuela Santa María de Iquique, que no fue la única, quizás es la más recordada porque fue la más sangrienta y con la mayor cantidad de muertes, pero no fue la única, hubieron mucho más, hubieron muchas otras protestas más. Y que ahí, ¿cierto?, empezaron a haber ciertas condiciones que luego de eso se empezaron a mejorar. Luego de aquello, ¿cierto?, comenzaron dentro de los gobiernos ya muy entrado en el 1900, ¿cierto?, empezaron inicialmente que la responsabilidad la seguía teniendo el trabajador, después efectivamente se le pasó la responsabilidad a la empresa, se empezaron a gestar organismos en los cuales pudieran efectivamente administrar esto, hasta llegar a 1968, que por fin se creó esta ley, ¿cierto?, la 16.744, y que contenía situaciones específicas con respecto a los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Felipe, dígame. Solo mencionar la última gran matanza de trabajadores, que fue la matanza del Seguro Obrero, en el segundo gobierno de Jorge Alessandri. Sí. Hablando de gente de con lucha. poca... ¿Sí? Hablando de lucha. Sí, claro. Hablando por de eso lucha, sí. Bueno, que no es la única. Hay muchas más, ¿cierto? Hay muchas más matanzas, hay muchas más vidas perdidas, ¿sí? Por lo tanto, cuando ustedes, digamos, tienen que tener la conciencia, ¿cierto? Cuando efectivamente se tiene algo, es importante que ustedes sepan desde dónde viene, cuál es la historia, qué tuvo que pasar, ¿cierto? Para que ahora, por ejemplo, trabajemos 45 horas semanales, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Desde dónde viene? Y con eso uno toma conciencia efectivamente de lo que hace. Por eso yo digo, los que tienen vocación para esto, que levanten la mano y sigan adelante. Pero quienes no tienen vocación, chiquillos, les va a costar un poquito más, porque la vocación permite que uno logre entender, tomar conciencia de ciertas cosas, ¿cierto? Ahora, no debemos olvidar que aún así nosotros vamos a trabajar en una empresa y que por supuesto, ¿cierto?, hay muchas cosas que no dependen de uno, ¿sí? No significa que yo me voy a agarrar con el empresario porque no quiere dar tal o cual cosa. Uno siempre tiene que, aún así, ¿cierto?, mantenerse en el lugar que le corresponde, porque uno sigue siendo trabajador. Y en este puesto uno es como el jamón del sándwich. Por un lado va a tener al empresario, por el otro lado va a tener al trabajador, y uno va a tener que hacer bien su tarea. En la justa medida, en equidad, ¿cierto? Y como les dije en un minuto, si tengo que hacer remuneraciones, no puedo pagar más, ni puedo pagar menos. Debo pagar lo que corresponde, ¿cierto? Y para nosotros nuestra ley es el Código del Trabajo. Si el Código del Trabajo dice esto, es esto. Más allá de que si a mí me parece o no me parece, ¿sí? Nuestras propias decisiones o si a mí me parece o no, lo voy a tener que dejar muchas veces en otro ámbito. Entonces ahí ustedes tienen que tener el equilibrio suficiente. Pero para tener equilibrio, tengo que tener los conocimientos y la conciencia para lograr ese equilibrio. Bien, chiquillos, ¿alguna otra pregunta? ¿Les quedó algo así como en la duda o algo que quieran opinar o algún análisis? Chan. Yo quiero decir algo. No, profe, pero yo creo que igual hay que leerlas bien para que se nos quede más clara o más los años, por lo menos, las diferencias y en eso. Repasar eso. Exactamente. Bueno, la tarea formativa es la que debiera cubrir eso que me estás mencionando,
que es un poco recordar, ¿cierto? Y hacer un resumen así como más condensado, por ejemplo, con respecto a la fecha, con respecto a qué pasó en tal o cual gobierno, cuáles fueron los avances con respecto a esta ley, ¿cierto? Y ahí con lápiz y papel haciendo cada uno su resumen como tarea formativa y luego dejándola en el aula virtual. Recuerden que el objetivo de los trabajos formativos es precisamente, ¿cierto?, ahondar, ¿cierto?, y que este conocimiento les quede un poquito más, ¿cierto?, más adquirido. Ese es el objetivo de las tareas. Profe, Dígame. los foros no hay foros. Es que yo me metí a un foro y no había tema. No, No lo porque esos ocupan. foros son foros informativos. Ah, ya. No son de discusión. Ya. Sí. Pero una consulta. Dígame. ¿Cuándo estarán listas las notas? El de la línea de tiempo. Buena pregunta. Yo creo que hoy día, mañana ya debieran estar listas. En eso estoy, ¿ya? Porque son hartos trabajos. Así que me ha costado un poquito. Pero ya llevo algunos corregidos y la mayoría tienen, sí, buenas notas. No están malas las notas para nada. Hay algunas cosas ahí que se confundieron, que pusieron una cosa antes y era después, pero en general, digamos, están bien. Ya, así que yo pretendo tenerla dentro de hoy día y mañana todo corregido y puesto la nota en el intranet. ¿Ya? Ya. Voy a pasar la lista, chiquillos, porque si no se me va a pasar el tiempo de la lista. Espérenme un minuto. Voy a compartir el tiro, la lista. Profe, ¿este trabajo lo hacemos individual o ahora? Individual, no, ya no alcanzamos. Tenemos que terminar ahora. Bueno, no alcanzamos el tiempo. No nos da para tanto. Bien, ¿ven, chiquillos, la lista? No, todavía no, profe. Ahí sí. Ahora sí, profesor. Ahora sí. Perfecto. Emilio Aguilera. Acá, profe. Javiera Álvarez. La Javiera es la que me avisó, ok. La Dana Carreño también. Presente, profe. Milena Carbañola. Está presente, profe. Raúl Chicao también estaba. Presente, profe. Maximiliano Cifuentes. Presente, profe. Milagros. También estaba la Milagro. Yanis Díaz. Yanice Díaz. Presente. La Saray Díaz. Saray, parece que ya no viene la Saray ya. William Gallardo. ¿Apareció el William o no? No. Al William se le cortó la luz, así que lo vamos a dejar presente porque me avisó muy temprano que estaba sin luz. Carolina Gárate. Presente. Karen Gatica. ¿La Karen está? Sí, profe, dije presente. Ah, perdón, ok. Alejandra Gutiérrez. Tomás Ormazábal, vi al Tomás por ahí. Millaray Inostroza. Presente. Millaray está. Parece que no. Patricia Inostroza. Patricia tampoco está. Fernanda Ibarra. Presente, profe. Daniel Leiva. Daniel está. Christopher Lillo. Presente, profesora. Bárbara Mena. Victoria Moreno. Presente. Constanza Muñoz. Presente. Camila Muñoz. Camila. Ignacio Ocayo. Presente, profe. Tamara Pérez. Presente, profe. Rocío Quintanilla. Presente, profe. Felipe Rodríguez también estaba presente. María Isabel Rojo. Presente, profe. Key Román. Presente, profe. Luisa.
Paula Urra, también. Presente, profe. Guillermo Urrutia. Presente, profe. Valeria Vergara. Presente. Y la Jimenita. Listo, chiquillos. Estamos listos. La tarea formativa deben hacerla en forma individual y subirlo cada uno a su aula virtual. Es importante, chiquillos, que hagan las tareas formativas. Recuerden que el objetivo es que les permite, ¿cierto?, repasar el contenido, volverlo a ver y hacer, ¿no es cierto?, un mapa mental de este tipo de cosas. Bien, nos vemos mañana, ¿les parece? A las 11 de la mañana con gestión de bienestar. Bueno. Ya, profe. Sí, profe. Gracias. Que estén Chao. muy bien, cuídense. Chao, Chao. chiquillos. Que tengan buena tarde, buena semana.